poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios, ven que viene como una misma línea argumental, cada porque que viene ahí no es una pregunta, sino que es como una consecución de lo que Pablo viene hablando. Esto y esto y esto, porque también pasa esto y lo otro. Entonces, cuando Pablo comienza aquí a entrar en esta discusión, la Reina Valera lo titula la culpabilidad del hombre, pero nosotros podríamos titular la enseñanza de hoy como la ira de Dios, que eso es lo que vamos a estar tocando. De hecho, después de que Pablo narra brevemente el poder del Evangelio, que es salvación para todo aquel que en él cree, él procede a explicar en muchos versículos, de hecho, desde 1.18 hasta capítulo 3, versículo 20, Pablo nos va a hablar, y es lo que vamos a estudiar, acerca de la condenación del hombre, de la justa condenación del hombre, por qué el hombre es condenado justamente y por qué viene la ira de Dios a este mundo. Entonces, ven que realmente por muchísimos versículos, desde el 1.18 hasta el 3.20, Pablo nos va a hablar de la condenación del hombre. Aquí lo que Pablo procede es a dejar al hombre totalmente desbancado, totalmente desesperanzado, sin esperanza alguna para que se pueda salvar por sus propios medios o por sus propias obras. Entonces, el tema de hoy es la ira de Dios. Vamos a ver, como les dije, desde el versículo 18 al 23. Vamos a leerlo para como tener un contexto muy general de lo que vamos a hablar hoy. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está la degradación moral del hombre. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la ira de Dios y la justa condenación del ser humano. La verdad es que la idea de un Dios lleno de ira va en contra del evangelicalismo moderno, va en contra de lo que se predica en la mayoría de las iglesias. No es una idea que guste y no es una idea que se suele predicar en la mayoría de los púlpitos. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y no lo que dice la sabiduría humana o lo que al hombre le gusta. Porque la justicia de Dios siempre va a tener dos caras. Justicia, perdón, juicio y gracia. Es algo que no se puede separar. Vamos a ver el versículo 8 y vamos a ver cómo Pablo nos revela en, en su mente el orden a la hora de predicar el evangelio o el orden a la hora en que nosotros deberíamos evangelizar a una persona. Para comenzar a hablar del evangelio, pues precisamente no se comienza con el amor. No es lo que Pablo nos enseña aquí, no es el orden que nosotros pues encontramos. Para Pablo, el temor a la condenación era un motivo suficientemente poderoso para que cada persona corriera a los brazos de la cruz, para que cada persona corriera a Cristo en busca de la salvación. Y es el orden que nosotros pues encontramos en la palabra de Dios. Pues, y si ustedes solo leen los cuatro evangelios, nos damos cuenta que si Jesucristo habló de algún tema, fue el infierno. No hubo otra persona en la palabra de Dios que hablara tanto del infierno como nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces a Jesús lo pintan como de color de rosa, como muy amigable, como, no sé, como siempre sonriendo, solo hablando de amor, solo hablando de paz, de cariño, de apapacho, pero bueno, no es el personaje que nosotros encontramos en los evangelios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque realmente el hombre no puede apreciar lo maravilloso que es
la gracia de Dios hasta que no conozca las exigencias que Dios demanda en su ley, las exigencias de perfección que Dios demanda en su ley. Nosotros no podemos entender o asimilar la riqueza del amor de Dios hasta que no conozcamos cuán fiero es el odio de Dios y la abominación que Dios siente acerca del pecado. Y de la misma manera no vamos a apreciar el maravilloso perdón de Dios hasta que no entendamos lo que el pecado conlleva a la eternidad en una condenación que nunca va a acabar. Entonces tenemos que conocer ambas cosas. Primero se le dice a una persona que está enferma para que esa persona acepte el tratamiento médico, no al revés. El Señor dijo que no ha venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. El problema es que hay personas que creen que están sanas y no aceptan que están enfermas. O el Señor estaba diciéndolo para parafrasearlo, que Él ha venido por aquellos que realmente saben que están enfermos, no los que creen que están sanos. Que realmente todos nosotros estamos con esta enfermedad del pecado de la cual nos cura nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios, la ira es una palabra, pues cuando la relacionamos con el Señor, refiere a una indignación, a una indignación invariable y que está enfocada hacia un punto determinado. Y cuando nosotros decimos que es una ira invariable, valga la redundancia, es porque no varía, porque no cambia, es una acción constante. Y yo quiero que nosotros entendamos que esta ira de Dios no tiene nada que ver y no se relaciona en nada ni se asemeja al enojo humano. El enojo humano es meramente algo emocional, es algo momentáneo que sube, que va y que viene y que a veces se puede salir de control y que la mayoría de las veces se puede salir de control. La ira de Dios no tiene nada que ver con eso y la ira de Dios es parte de los atributos de Dios, es parte de la naturaleza de Dios como consecuencia lógica de lo que Él es, un ser absolutamente santo, ¿ok? Entonces, de la misma forma que Dios ama con perfección, Dios aborrece con perfección. Él ama la justicia y aborrece la impiedad. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 1, verso 9. Aquí está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el texto dice acerca de nuestro Señor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Por qué menciona ambas cosas? Porque es que una lleva a la otra. Usted no puede amar la justicia sin aborrecer el pecado, sin aborrecer la maldad. Dios en su naturaleza perfecta, pues ama perfectamente la justicia y aborrece perfectamente la maldad. Como les digo, por favor, no tratemos de entender la ira de Dios como nosotros cuando nos airamos o nos enojamos. Siempre nuestra ira y nuestro enojo es pecaminoso. No sabemos enfocarnos, pero la ira de Dios es perfecta. Ahora bien, la ira de Dios se ha manifestado pues a lo largo de toda la palabra de Dios, pero comencemos con el Antiguo Testamento. Vemos cómo la ira de Dios se manifiesta en Génesis capítulo 6, capítulo 7, cuando tenemos el evento el diluvio, ¿verdad? Posteriormente, la ira de Dios se manifiesta cuando los hombres crean una torre, porque no quieren ser gobernados por Dios y la ira de Dios desciende y confunde sus lenguas. Posteriormente, en Génesis 18, 19, tenemos la escena de Sodoma y Gomorra, donde la ira de Dios pues se derrama de forma clara. Y ahorita que estamos con la lectura de jueces, y yo creo que está demasiado claro, ¿verdad? Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó a sus enemigos porque la ira de Dios descendió sobre ellos. Después, cuando leamos los profetas, vamos a ver cómo la ira de Dios desciende sobre las naciones, sobre los reyes y otra vez va a descender sobre su pueblo. Y todo esto en razón de la ira de Dios. Ahora bien, la mayoría de las personas, pues, creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, molesto, que enjuicia sin pensar y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios más sensible, un Dios que tal vez ya está como en sus años de vejez, entonces es más como sensible ante el pecado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si son diferentes.
Vamos a Juan, que es el apóstol del amor, la carta que a veces creemos que es como la carta que más habla del amor, a ver qué nos dice al respecto. Juan 3, Juan 3:16, perdón, Juan 3:17, que nos dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué no ha enviado el Señor a su Hijo a condenar al mundo? Porque el mundo ya está en condenación. El mundo no necesita que alguien venga a condenarlo, ya el mundo está condenado. El mundo necesita ser salvado. Y en el mismo capítulo, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Vamos a Efesios 5:6. Efesios 5:6. Esto es para que pues veamos que tanto el Dios del Antiguo Testamento como el del Nuevo es exactamente la misma persona. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y vamos a Colosenses, finalmente, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Escuche que claro lo dice el apóstol Pablo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, así como se habla de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, se habla de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Es exactamente el mismo Dios. El mensaje eh, no varía en el sentido del juicio de Dios, sino que varía en la revelación de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta las escrituras, cuando nos hablan del Evangelio, primero presentan las malas noticias y después presentan las buenas noticias. Es la forma en que la palabra de Dios lo muestra, y de hecho, pues es la forma que yo utilizo cuando predico el Evangelio. Las malas noticias y posteriormente las buenas noticias que nosotros encontramos en Cristo Jesús. No, pues no es obligatorio porque cada contexto y con cada persona va a ser diferente, pero de forma general, si una persona no entiende acerca de la gravedad de su pecado delante de Dios y de su justa condenación, no va a entender la gracia de Dios y su necesidad de ser salvo por medio de Jesucristo. Ahora bien, vamos a analizar el carácter de la ira de Dios. El carácter de la ira de Dios. Este pasaje nos revela eh, pues sí, el carácter o la forma o ciertas características que tiene la ira que se nos manifiesta aquí. En primer lugar, dice porque la ira de Dios, es decir, la ira de Dios viene de Dios. Esta ira proviene de Dios. Y recalco nuevamente, la ira de Dios no es como nuestro enojo. Su ira siempre es justa y es la única respuesta coherente a su naturaleza santa. Es decir, Dios no podría otra cosa que manifestar ira ante el pecado por cuanto Él es santo. Yo creo que ahí se refleja cuán diferentes somos nosotros de Dios. Y escuche esto, la más clara evidencia de que una persona se está apartando del Señor y que realmente no lo está buscando, es que el pecado ya no le molesta, el pecado ya no le enoja, el pecado ya no le afecta. Y no me refiero a los pecados grandes, que, hombre, si a usted no le afecta a los pecados grandes, ya estamos en algún problema, sino a esos pecados pequeños. Y escuche esto y trate como de grabárselo en una imagen. Los pecados grandes, entre comillas, porque para Dios pecado es pecado, pero así lo entendemos nosotros. Los pecados grandes están conectados a pecados muy, muy pequeños por una larga cadena de pecados que a veces nosotros vamos considerando como insignificantes. Pecados grandes están unidos a pecados que a nosotros no los vemos como pecado. Cosas insignificantes, cosas que a nosotros
cuando queremos tacharlas, no queremos hacerlas, nos tachan de, de extremistas, nos tachan de radicales, nos tachan de fundamentalistas, pero los pecados grandes no aparecen porque sí, no aparecen de forma espontánea, no aparecen ex nihilo, no aparecen de la nada. Están unidos por una larga cadena de sucesos, por una larga de acciones cuyo primer paso son cosillas que, no, eso no es tan malo. Esa música no es tan mala. Esas series no son tan malas, esos libros no son eh, tan malos, esas conversaciones no son tan malas. Y créame que es así. Por eso a veces nosotros somos tan diferentes de Dios, porque Dios no tolera el pecado en ninguna de sus manifestaciones. Dios está irado con el pecado y con todo lo que es maldad, con todo lo que es impío, y así debemos ser nosotros. Debemos aborrecer el pecado en todas sus manifestaciones, hasta en las más pequeñas, y no tolerarlo de ninguna manera. La segunda característica de esta ira es el tiempo de la ira de Dios, es decir, cuándo se revela la ira de Dios. Dice que se revela, nada más, solo dice se revela. Y el griego ahí nos dice que es una acción continua, es decir, que constantemente se está revelando la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la ira de Dios? Siempre. La ira de Dios siempre se está manifestando, siempre se ha revelado, siempre se ha hecho visible la indignación de Dios por causa del pecado. Desde Edén hasta el Apocalipsis tenemos la manifestación de la ira de Dios. Y realmente podríamos dar, como mencioné ahora, decenas de ejemplos donde vemos manifestada la ira de Dios por causa del pecado. Pero el mejor ejemplo que nos ayuda a entender la santidad de Dios y el mejor ejemplo que nos ayuda a entender la ira de Dios, la encontramos en la cruz de Jesucristo. La encontramos cuando la ira suprema de Dios cae sobre su propio Hijo. Es decir, Dios detesta, Dios aborrece tanto el pecado y exige de tal manera su castigo que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio, como el único camino para que la humanidad caída pudiera ser redimida. Si cuando usted ve la cruz, no ve cuán santo es Dios y no ve cuánto aborrece el pecado Dios, entonces tenemos que poner nuestras barbas eh, en remojo. Y, y esto es pues como un llamado de atención a nuestro corazón. Pablo le decía a una de las iglesias que creo que a los Gálatas, que ante ellos Cristo fue manifestado como crucificado. O sea, que tal vez ellos no estuvieron ahí en el monte Gólgota, pero a través de la predicación del Evangelio y la luz del Espíritu Santo es como si hubieran estado allí, como si hubieran visto crucificado. Y así mismo nosotros, es como si nosotros hubiéramos visto a Cristo crucificado. Entonces, pregunta de reflexión, ¿cómo es posible que los cristianos jueguen con el pecado habiendo visto la cruz? ¿Cómo es posible que los cristianos jueguen con el pecado habiendo visto la cruz del Calvario? Ahora bien, la fuente de la ira, ¿de dónde viene la ira? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira viene desde lo alto, viene desde Dios. Y esta ira que se revela desde el cielo, pues se revela por medio de dos vías o por medio de dos caminos. En primer lugar, por el orden moral. Por el orden moral me refiero a, pues, este sistema de causa y efecto en el que por lo general si usted hace cosas malas, van a pasar cosas malas. Eso es una cadena de causa y efecto. En este sistema moral que el Señor ha creado, la participación de Dios directa no es tan requerida, por como les digo, porque es una situación de causa y efecto. Usted comete adulterio y, bueno, como se ha visto en las noticias, como se ha visto en muchos casos, pues en ocasiones de las dos personas aparecen muertas por el cónyuge que estaba iracundo. Eh, Pasan dos personas en moto y comienzan a disparar un carro y lo mataron por un ajuste de cuentas o por lo que sea. Lo que me refiero es eso. La maldad aquí se paga de una forma u otra, tarde que temprano, tarde que temprano. Y esa es la ira de Dios que desciende por medio de este sistema moral que el Señor ha establecido, pero en el cual, digamos, no actúa de forma directa, sino que el mismo sistema se encarga de traer esta ira de Dios.
Y la segunda vía es cuando tenemos la intervención directa de Dios, que es lo que encontramos cuando Dios actúa de forma directa sobre personas o sobre naciones. Que eso pues tenemos abundantes ejemplos en la palabra de Dios, y para muestra pues tenemos todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde Dios actúa directamente en razón de su ira en causa del pecado. Entonces la ira de Dios, la fuente es del cielo, proviene de Él, y se manifiesta por este orden moral, y a través de su intervención personal, su intervención directa. Ahora vamos a ver cuál es el alcance y la naturaleza de la ira de Dios, que lo encontramos con el texto dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es una ira pues universal, porque el texto dice contra toda impiedad. Es decir, no dejan algo como fuera de la bolsa, como fuera del paquete donde desciende la ira de Dios, sino que es contra toda impiedad a nivel general, contra todo pecado y por ende, pues contra toda persona que es pecadora. Romanos 3:9. Creo que está en la página siguiente. Romanos 3:9. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, que es la totalidad del mundo, todos estamos bajo pecado. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos apartados de la gloria de nuestro Señor. Y esta ira está, como les decía, está dirigida contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres. Y los hombres, pues vamos a ir caminando a Romanos 5:10, los hombres por naturaleza son enemigos de Dios y por naturaleza son hijos de ira. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, Pablo está diciendo que antes de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios por medio de la cruz de Jesucristo, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y Efesios 2:3, vamos a ver Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces era nuestro estado antes de que el Señor nos salvara por esta gracia tan maravillosa. Entonces, esta relación de enemistad, esta relación de, de ira que nosotros teníamos con Dios, es lo que realmente hace que los hombres no quieran nada con Dios. Porque si usted no se relaciona correctamente con aquel que es el patrón de justicia y rectitud, usted no va a poder vivir en justicia y rectitud. Y créame que eso aplica incluso ya para los que hemos nacido de nuevo. Si nosotros no nos estamos relacionando constantemente con aquel que es la bondad, con aquel que es el amor, con aquel que es el gozo, con aquel que tiene todas las cualidades morales, nosotros no vamos a comportarnos de esa misma manera. Nos vamos a ir comportando como antes nos comportábamos. Vamos a seguir nosotros esclavizándonos al pecado de manera voluntaria. En la medida en que nos alimentamos de él, en que compartimos con él, vamos aprendiendo por imitación. Vamos imitándolo cada vez más a él. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la ira de Dios? ¿Cuál es la causa de la ira de Dios? El versículo 18 nos dice, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la causa de la ira de Dios, porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Esto es increíble. Bueno, no, es totalmente creíble. Toda persona, todo ser humano tiene en su interior el deseo imperioso, el gran deseo de oponerse a la verdad de Dios. Incluso a veces nosotros como creyentes, a veces tenemos el deseo de oponernos a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque toda persona, de una forma u otra, es expuesta a la verdad de Dios, es expuesta a, no solo al escuchar el Evangelio,
sino a la evidencia interna de la ley de Dios que mora en su corazón y a la revelación de Dios que encontramos en todo este pues, universo físico que podemos apreciar con nuestros ojos. Entonces el hombre nunca, lo vamos a ver después, el hombre nunca, o Dios nunca ha dejado al hombre sin evidencia acerca de su verdad, acerca de su persona, acerca de su gloria, acerca de lo que Él es. El hombre nunca tiene excusa, pero en su impiedad Él detiene esa verdad, Él niega a Dios, Él niega que Dios existe y como vamos a ver ahora, crea otros dioses para satisfacer esa necesidad que siente en su corazón, pero que no quiere satisfacerla en el único Dios verdadero por diversas razones que también ya vamos a ver. Así que tiene la inclinación de resistir la verdad de Dios y contradecir esa verdad que Dios nos está manifestando. ¿Por qué? Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué el hombre es así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué realmente no queremos la verdad de Dios? ¿Por qué realmente no nos sometemos a, a lo que el Señor nos dice? Y amados, es un asunto de amor. Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres detienen con injusticia la verdad porque aman más el pecado que la verdad. Los hombres no quieren venir a Dios, no quieren recibir la salvación en Jesucristo porque aman demasiado su pecado y porque no lo quieren soltar. Nosotros somos salvos no porque de nuestra propia voluntad quisiéramos o viniéramos a amar a Dios. Nosotros no amamos a Dios en primer lugar, Él nos ama a nosotros primero. Entonces hubo una fuerza más poderosa que nuestro amor por el pecado, que vino a cambiarnos de tal manera que nosotros nos hicimos amantes de Dios. Pero si usted se pregunta por qué las personas no quieren someterse a Dios, es porque aman más su pecado. Así de siempre, es un asunto de amor. O amamos a Dios o amamos al mundo. Pero créame que no podemos amar ambas cosas. Versículo 19, vamos a ver las razones de la ira de Dios. Del 19, del 19 al 23 vamos a ver las diversas razones de la ira de Dios. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, una de las razones de la ira de Dios es la propia revelación de Dios de su propia persona. Y aquí uno está hablando de la revelación escrita de Dios, que la encontramos en la palabra de Dios, sino que está hablando de la revelación general de Dios a través de la creación, la revelación de Dios como creador. Es decir, toda persona tiene total evidencia delante de Dios. Entonces nosotros somos totalmente responsables de la manera en que nosotros respondemos ante esa evidencia que el Señor nos está dando a nosotros a través de la creación, de tal manera que los hombres no tienen excusa. ¿Por qué? Porque es dado al hombre, cuando pues, no acepta el Evangelio, tratar de justificar su pecado, o no solo su pecado, tratar de justificar tal vez por qué no ha creído, por qué no ha recibido al Señor. Y realmente cuando las personas a veces están comenzando en los caminos de Dios, para llamarlos así, siempre vienen esas preguntas de que qué pasa con el indio aquel que no le llegó el Evangelio, y qué pasa con aquella tribu por allá, y mi abuelita que no supo leer, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie tiene excusa porque la revelación de Dios está allí afuera. La revelación está en su creación, en todo lo que Él ha creado. ¿Ok? Les comento un caso, porque no habrá la persona que piense, bueno, y si la persona no puede ver, no puede ver la creación de Dios, y si no puede oír, ¿cómo la hacemos, verdad? Yo creo que todos conocen a la famosa Helen Keller. Helen Keller, cuando pues, era bebé, ella por una afectación perdió la visión y perdió la vista. En otras palabras, no había medio para que a su mente ingresara información para que la ayudara a vivir. Pues bueno, en lo que va la historia, pues años después, ya cuando era niña, pues una maestra que era ciega, pues fue capacitada para poder enseñar a Helen Keller, pues
a leer o a comunicarse de una forma pues increíble, porque yo no me imagino cómo poder enseñar a alguien que no puede ver y que no puede escuchar. Pero bueno, sí lo hizo a través del tacto, y Helen Keller se convirtió en una persona sumamente inteligente que escribió libros, tenía una memoria eh, prodigiosa. Pero el punto que quiero ver es este, ¿verdad? No puede recibir la revelación de Dios de manera general porque no la puede ver, ni siquiera la podía escuchar. El testimonio de ella, pues, cuenta que cuando la maestra en su niñez procedió a hablarle acerca de Dios, Helen Keller en su niñez le dijo que ya lo conocía, solo que no conocía su nombre, pero ya sabía de Dios. Es decir, que si una persona que no puede ver la creación ya conocía a Dios en su corazón, el hombre no tiene ninguna excusa pudiendo verla. ¿Por qué? Porque Dios, además de que se revela en la creación, se revela en el corazón de cada persona, escribiendo su ley, sus 10 mandamientos, llamémoslo así, en el corazón de cada persona. Entonces ya conocía a Dios, solo que no conocía su nombre. Al final de su vida, cuando le escribía a un amigo, vivió muchos años, vivió más de 80 años, eh, pues ella no sabía muchas cosas que ocurrían en su vida, pero dijo que no solo Dios tenía el control, sino que Dios las permitía porque tiene un propósito. Que si ella nació así es porque Dios tenía un propósito con ella, aunque ella no lo entendiera. Y así es para nosotros en nuestra vida. Entonces Dios nunca se ha dejado de revelar. Si no se revela por medio de la creación o por la Biblia, se va a revelar en el corazón de cada persona. Pero sigamos con el asunto de la revelación general de Dios. Es muy hermoso como lo encontramos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, de versículo 15 y 17. Este es el apóstol San Pablo hablando de cómo Dios se ha revelado a través de la misma creación. Y dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él dejaba a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios nunca se ha dejado sin evidencia ante el mundo. Aunque Dios escogió a Israel para traer su revelación especial, el resto del mundo tenía la revelación general de Dios como creador. Ya lo dice Pablo claramente. Dios nunca se dejó sin evidencia. Traía lluvia a las personas, traía tiempos fructíferos, traía alegría a los corazones de las personas. Vamos a ver un caso similar más adelante en Romanos capítulo 17, del 23 al 28. Es muy curioso, si ustedes lo ven, cuando Pablo evangelizaba a los judíos, él comenzaba desde el Antiguo Testamento y después hasta llegar a Jesucristo. Cuando evangelizaba a los gentiles, comenzaba desde el Dios creador y después procedía a mencionar a Jesucristo. Capítulo 17, 23 al 28. Aquí está Pablo en el Areópago predicándole a los griegos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Ay, Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. El versículo 27 es la clave, ¿verdad? Para que busquen a Dios de alguna manera. Y cuando dice palpando, pues es que ellos no tenían la palabra de Dios.
no tenían el Antiguo Testamento para ser guiados como de manera más directa. Pero a través de la misma creación general, de la misma esta revelación general que Dios trae, el hombre es totalmente responsable de responder positivamente a ese llamado de Dios, que hace a través de la creación y hace a través de su propio corazón. El versículo 21. En el versículo 21 vamos a ver otra razón por la cual la ira de Dios desciende sobre los hombres, y es el rechazo del hombre. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, vea que Pablo da por sentado que el hombre ha conocido a Dios de alguna manera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, Pablo da por sentado que los hombres de una forma u otra han conocido a Dios por su revelación general y natural, y aún así, pues, le siguieron rechazando. Y esa es la naturaleza del hombre, la tendencia del hombre es esa, rechazar a Dios y de cierta manera moralmente ir de mal en peor. Este rechazo Pablo lo detalla desde 4 formas. Primero dice que no glorificaron a Dios. Y hermanos, esta es la raíz de todo pecado. El pecado hace que nosotros dejemos de anhelar a Dios, que es lo que nos lleva a nosotros a no darle gloria. Cuando Dios no nos asombra, cuando Dios no es suficiente gozo para nosotros, otra cosa lo va a hacer. Si Dios no me asombra, otra cosa lo va a hacer. Y a esa otra cosa o persona es a lo que yo le voy a rendir culto, es a lo que yo voy a glorificar, es por lo que yo voy a ir detrás. Y la glorificación a Dios, el alabar a Dios, el exaltarle, no es como una opción ahí religiosa que tengamos, o no es algo liviano como que si lo hago bien y si no lo hago, pues no es que vaya a pasar algo malo. Vamos a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, 15 y 16. Escuche lo que el profeta Jeremías le dice a Judá. Bueno, y hagámoslo para nosotros mejor. 13 qué, muy. 13, 15 y 16. Capítulo 13, 15 y 16. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Creo que ya con solo eso, pues uno como que presta atención, ¿verdad? Como que se sacude la mente de cualquier distracción, porque escuchen, 2 veces lo dice, escuchen y escuchen, escuchad y oíd porque Dios ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Entonces, el no dar gloria a Dios no es algo liviano, ¿verdad? Yo creo que tiene suficiente peso que lo que conlleva no glorificar a Dios. Porque este es el punto. Si usted no está glorificando a Dios, está glorificando un ídolo. Nosotros siempre estamos adorando algo. Es imposible que el hombre no adore algo. Siempre está adorando algo. Siempre tiene un Dios. Siempre está glorificando algo. Siempre está buscando algo que lo sacie y que lo haga feliz. Si no es Dios, va a ser cualquier cosa de este mundo. Si no estamos glorificando a Dios, estamos siendo idólatras con cualquier otra cosa. Entonces, no glorificaron a Dios. La segunda razón es que no le dieron gracias. Sí, pues evidentemente, es una consecuencia lógica. Si no estamos glorificando a Dios, no vamos a darle gracias por nada de lo que ocurre en nuestra vida. Y el hombre no lo hace así. Tercero, se envanecieron en sus razonamientos. Cuando una persona pues se niega a reconocer a Dios y permitir que la verdad de Dios guíe sus mentes, guíe sus pasos, el hombre pecador va a estar guiado a buscar en su propia sabiduría cosas vanas, por medio, pues, como les digo, de razonamientos humanos, de razonamientos huecos que lo van a guiar, que lo van a llevar a más falsedad y que lo van a llevar a más perversión y a más incredulidad. Y la consecuencia de esto al final, como dice el pasaje, es que su corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, le fue quitada la luz para ver la verdad de Dios. Entonces, si no recibe la luz de Dios,
su extravío va a crecer más. Si usted está en una cueva totalmente oscura y usted no tiene ninguna luz, usted va a perder cada vez más, y más si es un laberinto. Pero en la medida en que nosotros seamos alumbrados por la luz de Dios, no vamos a ser extraviados por las cosas de este mundo. Pero las personas se niegan a creer en Dios por estas razones. Y entre más su corazón se entenebrece, se llena de tinieblas, menos, pues desde nuestro punto de vista humano, menos van a venir a Dios, menos posibilidades hay que vengan, porque la luz no la aman, la luz la rechazan y no los ayuda a guiar por el camino que es hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rechazo de la ira de Dios viene por el rechazo del hombre. Versículo 22 de Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Uno es necio, ¿verdad? Uno es terco, realmente. Quisiera hablar aquí del hombre, sí, como de manera general, de la humanidad que no, pues no quiere recibir a Dios, pero qué duros, de verdad, que yo no sé qué nos pasa. Realmente me sorprende la dureza de nuestro corazón. No, es que lo hemos dicho tantas veces, a veces como pasitos a seguir para tener una vida rica en Cristo, para cuando el Señor dice que Él no ha venido, que el ladrón viene para hurtar y destruir y que Él nos ha venido a dar vida en abundancia. Y hemos hablado de cómo tener esa vida abundancia y es tan sencillo. No, no es conocimiento ahí como profundo de matemática o física, química, es tan simple y no, como que no. Simplemente no aterriza, no entra aquí, hay un hueso durísimo ahí grueso, como de 4 centímetros de grosor, y no nos entra lo maravilloso que es buscar al Señor. Pero bueno, el asunto aquí es que el hombre en su sabiduría siempre va a racionalizar el pecado. El hombre siempre va a justificar el pecado. Y nosotros somos así. Siempre justificamos todas las cosas, como en vez de mostrar esa humildad de que o me equivoqué, de que sí estoy caminando mal, o que sí ando un poquito flojo, de que sí las cosas realmente no se hacen así. Y no, el hombre siempre busca justificar su pecado, sus acciones. Y para los que tienen hijos en adolescentes, yo creo que me entienden. Cómo, pues usted dice algo y no sé cómo una cosa tremenda, inteligente, grandiosa, lo justifican. Y no puedo creer lo que estoy oyendo. Pero, bueno, uno que pues va madurando un poquito en el Señor, pues ya uno trata de no justificar las cosas y aceptar que uno falla, pero es increíble cómo a veces justificamos cosas que son injustificables y somos bastante buenos en eso. Eh, Cuando nosotros pues carecemos de la verdad de Dios, o cuando el hombre carece de la verdad de Dios, no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Y no me refiero a acciones malas como matar o robar, sino realmente en lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Eso es realmente el discernimiento espiritual. No podemos discernir entre lo bello y lo monstruoso, entre lo hermoso y lo hermoso, y no vamos a poder discernir entre lo temporal y lo eterno. Entonces, como hemos dicho algunas veces, pues comenzamos a acumular tesoros aquí en la tierra y nos olvidamos de los tesoros allá en el cielo, donde realmente nunca se van a corromper y el ladrón no puede ingresar. Y esto ha ingresado a las iglesias, hermanos. Racionalizar, como poner a un lado la verdad de Dios, ha ingresado a las iglesias, ha ingresado al púlpito, donde pues ya casi no se predica la palabra de Dios, sino que se predica psicología y sociología y antropología, y tratamos de agarrar como las corrientes del mundo y hacer un conglomerado con las verdades de Dios para no ofender a la gente, para ser como un poco ahí como posmodernos, un poco ahí como progresistas, y abandonamos la verdad de Dios o mezclamos la verdad de Dios con la sabiduría del mundo para atraer gente, como para caer bien, para no ser tachados, como decía ahora, como de fundamentalistas y para que la gente no se nos vaya. Y eso ocurre mucho como en los grupos de jóvenes, en los cultos de jóvenes, donde todo está como guiado
cumple tus sueños, alcanza tus metas, adquiere la mejor vida hoy. Entonces, no toleremos eso en nuestras vidas, no toleremos eso en nuestros hogares, no toleremos eso en nuestra congregación. Bueno, sé que no lo toleramos, pero seamos muy quisquillosos con todo aquello que realmente atente contra la sana doctrina. El Señor nos enseña que un poquito de levadura leuda toda la masa. Como les decía ahora, los grandes errores, los grandes pecados, las personas que se apartan, no es de un día para otro que amaneció y dijo, mira, voy a cometer adulterio. O hoy, mira, hoy voy a negar la fe, voy a apartarme del Señor. Mira, voy a comenzar a predicar el Evangelio de la prosperidad. No, es una larga cadena de eventos y no tenemos que permitir que ese primer eslabón se forme, que esas zorras dañen el viñedo que ha estado formando el Señor. Y finalmente, versículo 23, la última razón por la cual la ira de Dios viene al hombre es la religión del hombre. La religión del hombre, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto ya es como la máxima estupidez de la raza humana, ya es como la mente del hombre descendiendo a lugares ya inconcebibles, ¿verdad? El hombre está bajo la ira de Dios por los incontables sistemas de religión que ha creado, que se apartan de la verdad y del culto racional a Dios. El hombre es un ser curioso porque aunque por naturaleza él rechaza a Dios y no quiere nada con Dios, por naturaleza es un ser muy religioso. Es un ser muy religioso, tiene múltiples religiones hasta para tirar para arriba. Entonces, a la medida en que el hombre se fue apartando de Dios, porque, bueno, los que no creen en que Dios existe o que el cristianismo es único, dicen que es que el hombre siempre ha creado dioses y que más bien desde el politeísmo nosotros llegamos al monoteísmo, y la verdad es que es totalmente contrario. De la humanidad, de una forma u otra, creció siendo monoteísta, creyendo en un único Dios, pero en su degradación y en su separación de Dios comenzaron a crear y fabricar otros dioses, primero con su imaginación y posteriormente con sus manos. Isaías, vamos a leer Isaías 44, 9, 17. Vamos a ver cómo el profeta nos narra, como mencionaba ahora, la estupidez que es la idolatría y lo mal que trae al pueblo. Isaías 44, del 9 al 17. Isaías 44, del 9 al 17. La Reina Valera lo titula la insensatez de la idolatría. Insensatez. Es una palabra bonita para no decir la otra que yo ya mencioné. La insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo jala con almagre, lo labra con los cepillos, abra con los, un segundo, listo. Lo labra con los cepillos y va por el versículo 13. Le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él
lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Totalmente absurdo, totalmente ridículo, pero eso es lo que nosotros hemos hecho, eso es lo que el hombre ha hecho. La degradación del hombre es tal que sustituye la imagen de Dios en primer lugar por la imagen de otro hombre. Primero comienza y desciende a sustituir la imagen de Dios por otro hombre que sea un poco más semejante a él. Ya vamos a ver por qué. Pero después desciende más, porque a partir de que crea, de que hace a los hombres un Dios, convierte a las criaturas en un Dios. A los animales, como dice ahí, aves, reptiles, mamíferos, lo que sea, los convierte en un Dios. Y bueno, las culturas, todas tienen dioses con formas de animales, con cabezas de serpiente, con cabezas de águila, porque hasta ahí ha descendido el hombre. O sea, ya no me basta con que voy a rechazar al único Dios verdadero y creo una imagen de hombre para adorarlo, sino que voy a crear un animal para también adorarlo y que sea el que guíe mi vida, el que guíe mi camino. Ahora bien, como se aprecia, el hombre siempre ha estado necesitado de un Dios. Es solo que él no quiere someterse al único Dios verdadero. Entonces, como les decía, crea un Dios a su imagen y semejanza. Crea un Dios que no lo pueda juzgar, que no sea tan santo, que no sea tan justo, que no sea tan puro como Dios, porque no le conviene. Esto funciona así, pues si nosotros creemos en un Dios tan santo como el que está en la Biblia, pues nos encontramos en un problema, porque Dios me va a demandar esa misma santidad, Dios me va a demandar esa misma justicia que yo no puedo dar. Y como yo no quiero eso, entonces yo desecho ese Dios y pues me faré con un Dios pues que me convenga un poco más. Por eso todos los dioses griegos y todos los dioses romanos eran casi que simplemente humanos con superpoderes, pero tenían las mismas pasiones que tienen los hombres. Así que no eran muy diferente a ellos. Bueno, ese es un Dios que nos conviene más, un Dios más semejante a nosotros, que se parece más a mi forma de ser, pero no es el Dios que nosotros encontramos en la palabra. Ahora bien, hermanos, tengamos cuidado de la idolatría, realmente. La idolatría comienza en la mente y comienza de la siguiente manera, cuando nosotros comenzamos a pensar de Dios de una manera que no es Él. Y como les digo, esto pasa mucho más en las iglesias que fuera de ellas. Porque cuando no se estudia la Biblia correctamente, cuando se predica un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, cuando las personas no están ahondando en la sana doctrina, van a tener una idea de Dios que es totalmente incoherente con la idea de Dios que nosotros encontramos en su palabra. Entonces se crea un ídolo. Cuando yo creo que Dios está en la obligación de prosperarme, cuando yo creo que Dios está en la obligación de sanarme, cuando yo creo que Dios está en la obligación de solucionar todos los problemas de mi vida, cuando yo creo que puedo pactar con Dios para que Dios pues me responda de cierta manera a mi propia conveniencia, entonces yo lo que tengo es un mago, no a Dios, y no es el Dios de la palabra. Entonces estoy teniendo un ídolo que sí, le llamo Jehová, pero es un ídolo, porque no es el Dios verdadero. Y así es de sencillo, así es simple, así de como por debajo de la mesa, es que comienza y se va entrando la idolatría. Finalmente, hermanos, quiero que veamos, porque hablamos de la ira de Dios y cómo se manifiesta al hombre y por qué razones se manifiesta al hombre. Y uno podría pensar, pues, esto, ¿qué consuelo tiene para mi vida? ¿Qué consuelo tiene para mi corazón? Bueno, como yo les decía al comienzo, nosotros apreciamos cada vez más la gracia de Dios y cada vez más el amor de Dios cuando conocemos cuán horrible es el pecado, cuán justa es la ira de Dios y cuánto Dios exige que el pecado sea pagado. Cuando nosotros analizamos esas cosas y vemos la cruz de Jesucristo, de solo podemos decir gracias. Gracias, Señor, por librarme de esa ira, por ya que yo ya no sea un hijo de ira, que ahora sea un hijo de Dios. Gracias por esa gracia, gracias por revelarte a mi vida de todas las formas que lo hiciste. Entonces yo veo ese fuego de la ira de Dios, yo veo ese fuego que desciende sobre el mundo y yo sé que ya no es para mí, yo sé que ya estoy libre de eso. Sé que la condenación que es eterna, que es terrible, que es lo peor que el ser humano va a experimentar, yo estoy libre de eso. Y no solo eso, no solo que estoy libre de la condenación, sino que ahora puedo conocer realmente a este Dios,
sino que realmente puedo conocer a este Cristo, que puedo deleitarme en Él, que puedo buscarlo, que puede ser el centro de mi vida, que lo puedo glorificar con todo lo que yo soy. Y les quiero leer como de manera como panorámica, como de manera histórica, todo esto de la idolatría y a lo que lleva y cómo manifestamos la gracia de Dios, porque Dios en su gracia le ha capacitado al hombre con una inteligencia maravillosa, con una inteligencia formidable. Entonces comienza así, Dios en su providencia como creador crea un árbol y le da al hombre la capacidad para que tal ese árbol, para que de ese árbol el hombre cree madera y cree diferentes herramientas, y entonces el hombre crea un mango para un martillo. Y de la misma manera el hombre le da a Dios la capacidad para trabajar el metal, para trabajar el hierro, para meterse en las cuevas y hacer cosas que lo ayuden en su vivencia. Y el hombre con ese conocimiento y con esa sabiduría crea la cabeza de un martillo y crea clavos. Posteriormente, Dios extiende su mano para que ese hombre clave su mano en un madero y lo crucifique en una cruz. El hombre le da la sabiduría, Dios le da la sabiduría al hombre para hacer todas estas cosas y nosotros las tomamos incluso para idolatrar y para no buscar a nuestro Señor. Y por eso es que el hombre está sin excusa. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Por causa de su pecado va a descender su ira. Nosotros glorifiquemos realmente a Dios, que nuestro corazón ya no está entenebrecido. Si usted me pregunta a mí cuándo nací de nuevo, no lo sé. Simplemente en un periodo de tiempo en que yo comencé a creer, porque la luz de Dios vino y alumbró las tinieblas de mi corazón y me guió hacia donde yo tenía que caminar. Pero todo lo produjo Dios. Si Dios no lo hubiera hecho, yo estaría en el mundo y todos estaríamos en el mundo. Él nos sacó de las tinieblas, Él trajo luz a nuestro corazón entenebrecido y nos trajo a su verdad. Y glorificamos porque nos libra de esta ira venidera y nos lleva a amarlo a Él, a disfrutarlo a Él, a glorificarlo a Él. Oremos, amados. Bendito Dios, tú que eres bueno, tú que eres justo, tú que eres maravilloso sobre todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos. Vemos cómo se manifiesta tu ira justa sobre el pecado, Señor, que es parte de tu naturaleza, el juzgar el pecado, y te alabamos porque el pecado es lo más horrible que existe. Y esperamos ese momento en que el pecado ya no va a existir, solo va a existir esa gloria, esa santidad, nosotros contigo, tú con nosotros en tu amado reino, Señor. Te alabamos, Padre eterno, por librarnos de la ira venidera, por tantos medios que utilizaste para traernos a nosotros a la fe. Te exaltamos por ello, porque no lo merecíamos y nos salvaste por gracia. Gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Redentor, por ser nuestro guía, por tenernos tanta paciencia, Señor, a pesar muchas veces de nuestra necedad, Señor. Gracias por tanta misericordia que derrama sobre nosotros cada día, Señor. Te exaltamos y te alabamos por ello, Padre. Y te ruego en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que salves a las personas por las cuales tanto hemos orado, Señor. Queremos que las rescates, que vengan al arrepentimiento, que tengan fe para creer en ti, Señor. Queremos verlas glorificando tu nombre. Queremos que haya festejo en los cielos cuando cada una de estas almas se salve, Señor. Te alabamos y te rogamos por sus vidas y te rogamos por nosotros, Señor, para que seamos esa luz, esa sal de la tierra, esas personas que has llamado para predicar el Evangelio, para testificar de ti, de lo bueno que has sido, para llamar a los hombres a que se reconcilien contigo, para que huyan de esa ira venidera. Y te amamos, Señor, a pesar de nuestras deficiencias y debilidades. Queremos decirte que te amamos y que te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Verdaderamente, Dios es tan maravilloso. ¿Cómo no adorar a Dios, amados? Si todo lo que ha hecho es bueno en gran manera para usted y para mí. Me impactó mucho ese
ese cuento del martillo y hacer la cabeza, porque en un sentido nosotros cada vez que pecamos en realidad pues estamos haciendo lo mismo que hizo el judío, que hizo el romano cuando clavaron a Cristo en la cruz. De hecho, hemos hablado 1001 vez, amados, que no fue el judío ni el romano, fue tu pecado, fue mi pecado quien hizo que la ira de Dios cayera sobre su propio hijo, no sobre ti ni sobre mí. Amén. Yo quisiera, sé que hasta el cansancio, la palabra de Dios nos habla de una y otra forma lo tercos, lo cabezones que somos de verdad nosotros. Porque, como bien apuntábamos hoy, mi ídolo perfectamente puede ser mi profesión, puede ser mi casa, puede ser cualquier cosa, realmente ese puede ser mi ídolo. Y qué necios, porque Dios nos da todo, si de Él viene todo. ¿Acaso que nosotros producimos algo por nuestra propia cuenta? Todo lo que usted posee, lo que yo tengo, viene de Él, Amén. viene de Dios. ¿De quién más? Si es que Él hizo los cielos y la tierra. Nosotros somos muy tercos, de verdad, muy cabezones. Y quiero compartir esto de Jeremías, como digo, porque no solo fue el pueblo de Dios, todo hombre sobre esta tierra hemos caído en esa terquedad, en esa cabezonada de cambiar la gloria del Dios invisible por las cosas terrenales. Yo quiero leerles, a ver si puedo, porque estoy lagrimoneando, estoy lloroso de gozo y alegría de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dice Jeremías, hace una pregunta, Jeremías 2:11, dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en lo absoluto. Oiga la pregunta que hace. ¿Alguna vez alguna nación ha cambiado sus dioses aun cuando no son dioses los que adoran? Obviamente le está hablando a su pueblo Israel, pero nos habla a nosotros. Dice, sin embargo, escuche, sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Qué tremendo lo que le dice Dios a su pueblo. Y obviamente a nosotros nos lo dice, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, por múltiples cosas, cambiamos? Tal vez un momento de oración, un momento de lectura, un momento de servirle a Dios por otras cosas, hermano. A nosotros esa palabra nos compete. Esa palabra debe realmente a nosotros, y toda la Biblia, por supuesto. Moisito hasta el cansancio dijo cosas, pero antes de que Moisés comenzara el estudio, yo estaba leyendo esta palabra en Jeremías. Y qué impactante es los cabezones, los necios, tratar de retener agua en un estañón roto. Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo ustedes van a retener agua en un estañón que está roto? Me han desechado a mí, yo soy el agua de vida. Así que, amados, demos gloria a Dios por su santa palabra y continuemos en este crecimiento. Realmente comprendamos que ya la ira de Dios no está sobre usted ni está sobre mí, que es lo más grandioso. La ira de Dios cayó sobre el santo y justo Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque te amó, porque me amó. Así que, amados, gracias por el ratito que hemos compartido y creo que es lo más maravilloso, estar creciendo
en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Moisés. Gracias, Stephanie, que se dejan usar para que la palabra del Señor sea expuesta y podamos aprender más y más que aprender, ser guiados y ser enseñados. Damos gracias al Señor por cada uno que se conectó. A los que tienen chicos, nos vamos a quedar con Angélica, que no sé qué se me hizo, para la clase de los niños, o si ella, no sé por qué se salió, no la veo. Les mandamos un link nuevamente ahorita para que se conecten los chicos. Y damos gracias por cada uno de ustedes. Mantengámonos orando y vamos a ver qué pasa esta semana, ¿verdad? Primero Dios. Y veremos cómo nos congregamos el próximo domingo, si Dios, como Dios lo disponga, sea presencial o sea por acá. Entonces, estemos orando por todo esto y que Dios se glorifique en todas las cosas. Le damos la bienvenida a Kay, que no la saludamos al ingreso, a Kay y a Albita tampoco. ¿A quién más? Danielito tampoco, saludos. Hola. ¿Cómo está mi chiquito? ¿Y usted? Gracias al Señor, muy bien. También saludamos a Fernando Izaguirre, ese que ven ahí es el esposo de Tam. Hola Fer, hola Joseph, hola Kay, hola Albita. Si quieren saludar, pueden abrir sus micrófonos. Y si no, les decimos hola y adiós. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. Bendición. Sí, gracias a Dios. Hola. Oiga, Santiaguito. Bendiciones, Kay, bendiciones, Joseph, bendiciones, Santi y Albi. Igualmente para todos. Saludos, Fernando. Estamos orando por ti porque estás enfermito también. Bendiciones, Albita. Albita se abrió y se fue. Se Se abrió y se fue. Elita, Ahí está. yo también estoy enfermita, estoy fregadita. Pecadito, mi chiquita. Vamos a orar por ti también. Está bien. Bueno, un abrazo, Albita. Bendiciones, amados. Bendiciones, Omar, Zulay, Fabi, Stephanie, Bueno, hermanitos, Anthony, Pásenla Andrew, bien. Dami. Pásenla bien. Dios me los bendiga y sigamos orando unos por otros. No dejemos de orar unos por otros. No dejemos de orar por los que no conocen a Cristo, por los que están enfermos, hermanos. Cuando es una persona llegada a la que está pegada a una máquina, no es lo mismo que sea otro que sale en la tele que no sabemos ni quién es. Elita, Sí. sí, yo eso iba a decir, digamos, primero que sigamos orando y que nos sigamos cuidando, porque aunque sabemos que Dios tiene el plan sobre nuestra vida, esto es real y hay mucha gente sufriendo en los hospitales con esta enfermedad. Tenemos familiares que también han estado esta semana muy enfermos, mi prima Cindy y sus hijos también han estado muy enfermos. Entonces, oremos y si todos nos unimos en el momento que esto pase, ya nos vamos a poder volver a reunir y estar juntos todos, siempre en un mismo sentir, orándole al Señor y digamos, mañana Zula tiene la cita, esperamos que todo salga bien. Amén. Igual para los que no saben, Zuli salió con un tumor y vamos a seguir pidiéndole a Dios de que sea el Señor el que va a tratar eso y que mañana nos den pues la dirección a seguir, ¿verdad? Amén. En la parte médica, pero en la parte espiritual confiando en el Señor de que Dios va a hacer la obra y vamos a estar cada día mejor. Me impactó mucho eso que dijo Moiso porque de verdad, o sea, Dios le da la madera, le da el hierro y el hombre lo clava. O sea, somos enemigos de Dios. Y me impacta mucho lo de la idolatría, porque inclusive podemos ver a el mismo Dios, un ídolo, pero un Dios que no es el verdadero Dios. O sea, sino el Dios que nosotros queremos que sea. Correcto. Estuvo muy bonita, la verdad que a todos los bendigo, que el Señor me los bendiga, Tami y toda su familia, estamos orando, sigan adelante, esto pasa pronto, si necesitan algo y los podemos colaborar con mucho gusto y que Dios me los bendiga y que tengan un lindo domingo. Amén, Omarcita, así es, gracias. Gracias, Omarcito, igual. Bendiciones. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Bendiciones. Angélica, nos quedamos con los chicos de una vez entonces. ¿Qué te habías hecho, chiquita? Ok, entonces
los que están ahí, un abrazo a todos los demás, los bendecimos y Dios me los guarde, me los cuide. Buen día. Y me dejan a los niños. ¿Cómo así? Y voy a ver a Anthony que se me fue. Matías está, Moisésito, No, Bolita, no está. ¿no está? Bueno, vamos. No, no está el chiquitín. Avi, sí. Ahí está Vita. Hola, Vita. La Vita. Ok, vamos Hola, Vi, a- hola, Vi. Bendiciones, Moisésito. Entonces, ahorita llega, ya se me fue. Quedémonos y voy a Cilia. ¿Me quedo solo con Abby o doy chance? No, espérese para ver cómo están nosotros. Qué linda, Vi. Qué carita, ya, Vi, parece una muñequita. Hola, mi niño. ¿En qué momento lo tenía abierto? Ay, que perdón. Me dijo Adriancito que a la 1. Entonces, a la 1 pasamos allá, la bolita de los chicos. Anthony. ¿Quiénes más son? No, nada más ellos, ¿verdad? Porque los otros no están. Mango va a recibir la clase también. Hola, Anthony, mi niño, para que conecte a los chicos en ese mismo link, donde tú te saliste hasta ahorita, en ese mismo, porfa, dime. ¿Quiénes más? No solo ellos, ¿verdad? Son, porque los de Zaret me imagino que no. Hola, Albita. Albita, ¿se van a conectar los chicos de Zaret a la clase? Dime. Ok, ya me conecto de nuevo. Entonces, es que pensé que era otro diferente. Ok, esperémoslos. Cuando se conecten, yo me voy. Bueno. Sí, pastorcita, sí. Ya los voy a conectar con el teléfono mío. Está volando la tecnología. Albita, al mismo link que se conectó con la de la iglesia. Angelita sabe. Ahí vienen nosotros. Eli, hágame el favor y me lo manda de nuevo, porfa. Ay, Dios. Ahí está Anthony. Hola, Anthony, ¿están los dos chicos ahí? Sí, Eli, aquí los tengo, ya. Ok, vamos a esperar a los de Zaret y empezamos.
A ver, ahí está Albita. Ahí está Albita con los chicos. ¿Sí? ¿Qué fue? Listo. Albita. Angeli. Santi, ahí está Santi. Hola. Yo los voy a dejar con Angélica, que es la que da la clase. Pueden abrir sus cámaras para que tengan relación los niños, porque si no, Angélica va a dar la clase sola. Entonces, abran, sí. Vamos. abran, ajá, para que Hola, Brittany. Hola, pechochos. Hola, Steven. Ahí los dejamos nosotros. Un abrazo a todos. Yo los quiero ver. Bendiciones, Angélica. Bye. Listo. Hola. Chao. Ok, chicos, ¿me escuchan? Chiquilines. Sí. Ok, bueno, escucho un poquillo de interferencia, pero bueno. Ok. ¿Alguno me quisiera ayudar con la oración de hoy? Así que se escuche bien claro y fuerte. Que escuchemos todos. A ver, ¿quién me va a ayudar? Hola. Hola. Bueno, ok, yo la voy a hacer. Y me van a seguir. Así que inclínense. ¿Dijiste algo, Brittany? ¿No escuchó? Ok, bueno, vamos a orar. Angélica, Gracias, Señor. ahorita le levantó la mano para orar. Avi le levantó la mano para orar. Ah, ok, listo. Listo, Avi, puedes orar, que se escuche bien claro y fuerte. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida, Señor. Gracias porque podemos estar aquí. Señor, gracias porque podemos asistir a la escuelita, Señor, y a la iglesia. Hoy en nuestras mesas. Gracias. Amén. Listo. Bueno, chicos, ¿tienen la Biblia en sus manos? Porque vamos a ver el Voy a libro de traer la Marcos, ¿verdad? Ok. Busquemos Marcos 6, 53. El 53, vamos a ver dos temas. Del 53 al 53. Una pregunta. Bien. ¿Cuál era? Marcos 6, del 35 al 30, perdón, del 53, Marcos 6, del 53 al 56. Ok. Listo, ya lo encontraron. Marcos. Sí. 6,
6, 53, 56. Me da mucho espacio. Marcos, ¿qué, Angélica? 6, del 53 al 56. Marcos 6, del 53 al 56. ¿Y el capítulo cuál número es? 6. Marcos 6, del 53, donde dice 6, 53 y 56. Dice de título, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Vemos, ya sabe cómo pinta. Cuando Eso la es lo que meto. dice el título. ¿Lo encontraron? Sí. Ok, listo. Dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. ¿Quiénes? Bueno, Jesús y sus discípulos. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. O sea, estas personas llevaban a los enfermos, en ese entonces habíamos de madera, ¿verdad? Por eso le decían en lechos. Angélica, ¿Sí? no, es que nos perdimos con los versículos. Marcos 6. Marcos 6, del 53 al 56. El título dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Esta es otra versión. Esta es otra versión. Sí, puede ser que en algunas Biblias digan algo diferente. Pues pongan mucha atención. Vuelvo a repetir. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. ¿Quiénes? Bueno, Jesús y sus discípulos. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. ¿Quién? Bueno, Jesús. Estas personas apenas oyeron que Jesús, ¿verdad?, había bajado de la barca. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Dime, Brittany. No se le entiende nada de lo que dice. Dime. No se le entiende nada. Se queda pegado. No, ok, denme un segundo. Ok, denme un segundo. Te escucho bien. Espera el teléfono. Oye, es que puede ser que sea por la señal. Ya me voy a pasar y ya les sigo explicando. Ok. Listo. Ahí me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Ok. Ok. Sigo. ¿Por dónde quedé? ¿Por dónde más o menos escucharon? Y es que en el 54 y de ahí ya no se escucha. El 54. Ok.
Dice, y saliendo ellos de la barca enseguida, la gente le conoció. ¿A quién? Bueno, a Jesús. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, ya sean aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, bueno, imagínense la cantidad de personas, o sea, el montón de personas enfermas y que las ponían, ¿verdad? Ya sea donde Jesús estuviera, ¿verdad? En el campo, en alguna casa, y los ponían todos así como en fila, ¿verdad? Esperando que fueran sanos, esperando que Jesús los sanara. Entonces, en este caso vemos la fe que tenían estas personas con solo oír que Jesús estaba ahí. Entonces, llevaban a todos los enfermos para que fueran sanados. Entonces, ese es el poder de la fe que ellos tuvieron para llevar a todos los enfermos para que Jesús los sanara. O sea, solo con tocar el borde de su manto, ¿verdad? Porque Jesús en toda su persona, ¿verdad? 100% hombre y 100% Dios, era pues lleno de poder y soberanía. Entonces, con solo tocar el borde de su manto, ya estas personas creían y eran salvos y sanos. Ok.